Bueno, querida comunidad, escuchas, continuamos en esta aventura del recorrido de la palabra de Dios, que, bueno, tal cual a mí también me sirve para tener un motivador de encontrarme no solamente con la historia de nuestra salvación, que es judeocristiana, sino también con ese mensaje que, como decía y como dicen tantos santos, no solamente uno, sino como dicen muchos santos, y que además se hace evidente que la palabra de Dios es palabra viva, es decir, tiene siempre un mensaje actualizado, y cuando hablamos a través de ella o inspiramos una reflexión a través de ella, no es el mediador, sino el Espíritu Santo, a quien invocamos, y particularmente siempre para este tipo de series le pido mucho su presencia, porque es el que nos puede iluminar tanto a quienes me escuchan como a mí mismo a la hora de poder evaluar mi vida, reconducir mi vida y tomar en serio lo que es la profundización de la vivencia de nuestra fe, de nuestra religión, palabra que no tenemos por qué tenerle miedo. Eh, Nosotros tenemos una identidad cristiana que está enmarcada no por muros, sino enmarcada dentro de una línea, dentro de unas murallas espirituales donde cualquiera puede entrar y cualquiera también puede salir cuando guste. Lo importante es que Dios sí está dentro de ese marco en el sentido de lo que tiene que ver con su voluntad, no con su capacidad de amor que trasciende inclusive lo visible y lo invisible, pero Dios sí se enmarca dentro de un cuadro moral, dentro de un cuadro ético, dentro de un cuadro conductual, y nos quiere llevar allí para que en libertad decidamos seguirle, amarle y practicar esas virtudes. En este recorrido por la palabra, pues ya tenemos, si no me equivoco, con este serían 3 capítulos hablando, 3 episodios hablando del libro de los Macabeos. Un libro que, bueno, reitero, es un libro que está en la Biblia católica, la Biblia cristiana católica, la que tiene 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, y aparece este libro de los Macabeos, que a la vez se divide en dos. En este primer libro de Macabeos es un libro muy histórico, y es la parte que quizás le da un matiz bien interesante, porque es como el preámbulo final de lo que fueron estas duras batallas por la independencia. Entraba un imperio, salía otro, hasta que, bueno, el pueblo judío, el pueblo hebreo, se vio conquistado y dominado por siglos por los romanos. Y justamente lo que en los tiempos de Cristo representaba Roma, yo creo que, no voy a decir que todo el mundo odiaba a Roma, pero tampoco es que había gente del pueblo a gusto con los romanos. Los únicos que estaban a gusto posiblemente eran los saduceos y los fariseos, que tenían un cierto nivel de estatus de protección que les permitían vivir bien, siempre y cuando no se metieran con este tipo de sediciones o rebeliones contra el imperio. Y también estos reyes títeres, como lo era por ejemplo Herodes, que era un rey, un bufón del Imperio Romano, que estaba allí a suerte de hacerle creer a los judíos que tenían un rey, pero en realidad Herodes no, ni siquiera pertenecía al linaje de David. Era algo así como lo que pasó con Sedecías en los últimos tiempos del destierro, que ya hablamos de eso en su momento, y como con tantos reyes que, bueno, que no representaban en absoluto al pueblo de Israel. Pero lo que me llama la atención del capítulo que vamos a reflexionar hoy, o de la reflexión que vamos a tener hoy, que se llama Cuidado con las falsas alianzas, es que en el capítulo 8, en el versículo 1 del libro de los Macabeos, aparece el título que dice la alianza con los romanos. Y yo en mi Biblia lo coloqué en comillas, porque me llama la atención que los judíos en algún momento, esto para mí era totalmente desconocido, en algún momento habían buscado una alianza con Roma. Esto lo llevó a cabo Judas Macabeo. Vamos a ver un poquito el contexto, qué fue lo que él buscó en Roma, por qué los busca. Judas tuvo noticia de los romanos, dice el texto. Supo que eran valientes en la guerra y se mostraban de buena voluntad con todos los que se le unían. Ofrecían su amistad a todos los que a ellos se dirigían y eran aliados valiosos en la guerra. Es decir, que estaba buscando Judas protección. Y esto inmediatamente
A mí, bueno, yo creo que esto pudiéramos hablar muchísimo, el tiempo no da y tampoco sé que la atención de ustedes daría para tanto, porque, bueno, porque ahorita no es fácil, también, más bien yo agradezco las personas que se toman minutos para escuchar esto, pero cuando hablamos de protección vamos a potenciar esa idea al máximo. Protección puede ser desde amuletos que usted use para evitar males del mundo, protección puede ser que usted quiera tener mucho dinero porque tener dinero le da a usted una suerte de que, bueno, ahí tengo un fondo para la salud por si me pasa algo, le pasa algo a mi familia. Yo como administrador pienso así a veces. Protección también puede ser el que usted sienta que o sea, usted persona, en el caso de los hombres nos pasa mucho eso, somos los protectores de nuestra familia y es bonito a veces que un hombre se sienta que protege a su esposa, a sus hijos, pero en toda esta historia uno le preguntaría a Judas y nos podemos preguntar nosotros mismos, ¿qué pito, lo voy a decir en cristiano, en venezolano, qué pito toca Dios en todo esto, ¿no? ¿Por qué Judas? Fíjense ustedes de dónde viene el pueblo de Israel. Tenían los jueces, pero le piden a Samuel un rey. Que buscaban en el rey la figura de un protector, alguien que les mandara. Ahí, como decía Dios a Samuel, dale su rey porque ellos no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y ahora Judas, más allá de buscar la protección de Dios, que hoy pareciera algo ridiculísimo, demasiado místico, demasiado fanático, muy fundamentalista, por favor, los pies en la tierra, vamos a ser racionales, está bien, a Dios rogando y con el mazo dando, y por ahí vienen todo este tipo de frases. Nos conseguimos ahora un Judas que ve admiración en Roma, porque eran unos grandes guerreros y porque quienes mostraban amistad con ellos hacían alianza. Vean cómo empezó Roma, haciendo alianzas. Le contaron sus guerras y sus hazañas realizadas entre los galos, se sometieron y obligaron a pagarles impuestos, le dieron cuanto habían hecho en España para apoderarse de las minas de plata, de oro en ese país, y cómo habían sometido a aquel país muy distante de su propia tierra gracias a su inteligencia y perseverancia. Supo cómo habían derrotado a los reyes venidos de los confines de la tierra para atacarlos, habían logrado vencerlos y aplastarlos, y restantes les pagaban un impuesto anual. Habían vencido y sometido a Filipo y a Perseo, reyes de Macedonia, y a cuantos se le opusieron. Habían vencido a Antíoco el Grande, al rey de Asia, que se les presentó en batalla con 120 elefantes de caballería y carros y un ejército muy poderoso. Fue derrotado y después de caer en sus manos estuvo obligado a pagar él y sus sucesores un impuesto muy importante, dar rehenes y ceder algunas de las mejores provincias, como la India, Media y Lidia, que luego los romanos entregaron al rey Eumeno. Los griegos habían decidido ir a exterminarlos, pero lo supieron y enviaron contra ellos un solo general que los combatió. Mataron un gran número de griegos, llevaron cautivas a mujeres e hijos, los despojaron, sometieron al país, derribaron sus murallas y los hicieron súbditos hasta hoy. Del mismo modo destruyeron y sometieron a otros países y a las islas, y cuantos se resistían, en cambio, permanecían fieles a sus aliados y a quienes confiaban en ellos. Fíjense ustedes, esta es la magia del gran estafador, ¿no? Hay que reconocer que a Roma se le debe mucho, inclusive el estatus, la idea de república, la idea de senado, las leyes, la organización, a pesar de que Roma siempre fue gobernada por emperadores. Bueno, había una suerte de senado, había como un congreso, la cultura, muchas cosas importantes salieron de Roma, eso es indiscutible. Pero la estrategia que usó Roma para luego ser un gran imperio que aplastó y que dominó prácticamente el mundo conocido fue hacerle creer a quienes les buscaban en auxilio que siempre iban a ser sus amigos. Y ya sabemos en qué terminó esa historia. Ya sabemos en qué terminó esas locuras. Que hasta el mismo Nerón en un momento pues se cree, otros dicen que bueno, eso está dudoso, pero se cree que el mismo Nerón incendia Roma en un momento desesperado. O sea, un hombre que perturbado por el poder como muchos de los emperadores de Roma. Pero qué es lo que conquistó a Judas? El currículum de Roma. Parecía un imperio imbatible. Si nos hacemos amigos de esto, nosotros no nos va a batir nadie. Lo que pasa es que le entregaron la confianza a Roma y Roma les devolvió conquista. Esto pasó, discúlpeme si soy impreciso, pero creo, si no me equivoco, pasó en Libia
con uno de estos grupos extremistas islámicos, hasta el punto que pidieron ayuda y luego estos grupos conquistaron el país, acabaron con el cristianismo y ahora es un país prácticamente musulmán. Esto ha pasado infinidad de veces cuando la confianza se busca en otros y no en Dios. Porque es que ya Dios no nos inspira, y lo digo con mucha responsabilidad, no nos inspira esos niveles de confianza. O sea, sí, está bien creer en Dios, pero ven acá, vamos a tener esta pistola aquí en la cintura por si acaso. Está bien creer en Dios, pero mira, también uno tiene que buscar sus recursos. Déjame echarme estos ramazos, colocarme este ungüento, creer en horóscopos, en profetas, en lo que sea, que yo pueda ver, que pueda tocar, que no requiera tanta fe, sino que sea algo que yo pueda a la vez palpar y percibir. Cuando todo esto ocurre, pues además sí, que dice, conquistaron reinos vecinos y lejanos, todos los que oían su nombre los temían. Fíjense ustedes, allá el nivel que tenía Roma. Nombraban reyes a los que eran de su agrado y derrocaban a quienes no lo eran. Tenían así un poderío inmenso. A pesar de esto, ninguno de ellos se ciñe de la corona ni se viste de rey para engrandecerse. Han creado un senado, vean lo que estaba diciendo, han creado un senado donde diariamente deliberan 320 hombres. Estos se preocupan del bien del pueblo y el mantenimiento del orden. Como decía la frase de Roma, pan y circo, ¿no? Así llevaron mucho tiempo la gente. Cada año eligen a uno que mande sobre ellos y que gobierne el imperio. Y todos obedecen sin que haya en ellos envidia o celos. Más falso esa afirmación imposible. Judas pues envió a Roma Eupólemo, hijo de Juan, y a Jasón, hijo de Eleazar, encargándoles la misión de concertar con los romanos una alianza de amistad. De una manera esperada liberarse de la opresión de los griegos, ya que estos trataban como esclavos a los israelitas. Los enviados de Judá partieron a Roma, donde llegaron después de un viaje largo. Allí entraron en el Senado y tomaron la palabra y dijeron: Judas Macabeo, hermano y pueblo de Israel, nos ha enviado ante ustedes para concertar una alianza de paz y para que seamos contados entre sus aliados y amigos. Los romanos aprobaron esta proposición. Ahí termina el texto que yo leo en el versículo 22. Por supuesto, ustedes pueden continuar la historia, pero inmediatamente todo lo que deriva es como la consumación para mí de un gran pecado. Ciertamente Judas pensaba que esta alianza le iba a favorecer en protección para el restablecimiento del reino de Israel. Pero decían los profetas, y esto está en el pie de página de la Biblia latinoamericana, decían los profetas, y vean que esto es una gran enseñanza, que los que buscan el reino de Dios y la justicia no deben poner su confianza en ricos y poderosos. Los romanos, que tanto admiraba a Judas, se volvieron enemigos, y 2 siglos después, en tiempos de Jesús, destruían la nación judía. Fíjense ustedes lo que estábamos hablando, ¿no? Cuidado con nuestras alianzas, cuidado con nuestros sincretismos, meter muchas creencias en muchas cosas. En algún punto de nuestras vidas, no sé si será en la vejez, en la edad adulta media o muy temprano para los más bendecidos y favorecidos, aunque nos llamen fanáticos, tenemos que en algún punto radicalizar algunos aspectos de nuestras creencias, que es lo que yo habitualmente llamo los innegociables. Algo en nuestra fe tiene que ser innegociable y nuestras alianzas también. No es que no necesitemos a las personas, no es que no podamos tener amigos de otras religiones, no se trata de eso. Se trata de algo más grave, en este caso para mí, que fue cuando Judas creyó lo que le pasaría a Eva con la serpiente en este relato del Génesis. Creyó que desobedeciendo a Dios serían como Dios. Aquí en este caso creer que buscar alianzas con poderosos del mundo van a dar mejor la protección que la que puede brindar Dios. Es que Dios no le han dado la oportunidad, y yo diría desde los tiempos de Moisés, no sé si exagere, pero a Dios no le han dado la oportunidad desde los tiempos entre Moisés y David, para no ser tan extremista, de proteger pueblos. Ya Dios nos ha invocado.
Pensemos en qué reunión de las Naciones Unidas, de la OEA, en qué reunión de gobernantes, qué presidente se para, invoca una oración a Dios Todopoderoso para que proteja a su pueblo, para que le dé prosperidad, para que le dé sabiduría. Yo no los he escuchado. Si ustedes los han oído, pues me retracto y digo, bueno, dejo pública mi ignorancia. Yo no los he escuchado. Yo lo que escucho son personas que hablan de el planeta, que está bien, de los animales que se están extinguiendo, eso está muy bien, del calentamiento global, de que tenemos que ser solidarios, de que tenemos que amarnos, el amor sin límite. Yo veo una religión muy humanizada, pero a Dios no lo veo por ninguna parte. Y eso es una reflexión aguda para ti y para mí. Es por eso que San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, y es que ya para ir terminando esta reflexión, en el capítulo 6, en el versículo 14, tiene un título que mire, abrí la Biblia y cuando estaba buscando con qué enlazar esta lectura me salió esta. Así habla Dios radicalmente. Luis, enlázalo con esto, sí lo sentí. Dice, ningún compromiso con el mal. Esas son las palabras de Pablo. Ningún compromiso con el mal. Dice el texto, no se junten con los que rechazan la fe. Es cosa absurda. Podrían unirse la justicia y la maldad. Podrían convivir la luz y las tinieblas. Podrían haber armonía entre Cristo y Satanás. ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? El que tiene que ver el templo, ¿qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Nosotros somos templo de Dios, vivo. Dios lo dijo, habitaré y viviré en medio de ellos. Yo seré de ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso vayan, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen nada impuro y yo les miraré con agrado. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor, Dios del universo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cabe destacar que esto que acabo de leer al final, entre el versículo número 16 y el versículo número 18, es un texto del Antiguo Testamento. Palabras de Dios. Cuando él le decía a su pueblo, yo no sé si es en Ezequiel, pero a través de uno de los profetas le decía, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos. Ese el nivel de protección que Dios está ofreciendo aquí, el nivel de confianza que nos está pidiendo. Oye, vamos a estar claros. Algunos serán con sus papás, otros serán con sus mamás, pero hay que ver lo que significaba para uno de niño tener a papá o mamá cerca. Yo lo veo con mi hijo. Mi hijo no se va con cualquier persona. Y la condición que él pone es, y sobre todo con su mamá, sobre todo mucho más con su mamá, si tú no vas, yo no voy. Si tú no te quedas, yo no me quedo. Y la manito agarrada de la mamá y no se me pierda mi mamá. Y si la mamá sale, ¿dónde está mi mamá? Papá también pregunta, pero más por su mamá, insisto. Y es lógico, como dice el padre Fray Nelson, el amor entre un madre y un hijo es un amor de prolongación, porque además es un ser que viene de ella. O sea, nosotros venimos de Dios. ¿Por qué nuestra alma no está tan conectada como nuestro amor y nuestra confianza a nuestros padres o a nuestra madre? ¿Por qué no está conectada a Dios de esa forma? Quizás las explicaciones serían mucho, quizás un tema educativo, quizás es un salto de fe, quizás es porque nos hemos mundanizado demasiado, quizás porque nos tiene embriagados esa seducción, ese deseo de conquistar el mundo, de tener riquezas, de tener poder, o sencillamente porque ya el mundo nos tiene tan decepcionados, pero la decepción del mundo también la arrastramos indirectamente a Dios. No sé, son muchas preguntas, pocas respuestas, pero lo que sí me queda muy claro a mí como enseñanza y como un desafío para la práctica de mi fe es que no podemos depositar nuestras confianzas en ningún gobernante, en ningún poderoso, en ningún rico, en ningún matón de barrio, sino que tenemos que tener nuestra confianza en aquel, como lo diré hasta el cansancio, porque es una cita del Evangelio, aquel que nos amó, yo diría, y nos ama hasta el extremo. Aquel que fue capaz de renunciar indirectamente a su condición divina, porque nunca la perdió, pero renunciar a su condición divina y someterse a las leyes naturales del ser humano para padecer tentaciones, sufrimientos, dolores y hasta la muerte, y una muerte de cruz. Y hacerlo simple y sencillamente por amor. Y privarse, tener un dominio de control de sus poderes para que nunca la tentación de castigar, de responder mal con mal, nunca. Es una de las cosas más extraordinarias de Cristo, de la cual a veces muy poco se habla. Cristo tenía el poder de arrasar el mundo entero con un chasquido, por rabia, por humillación, y sería un castigo justo
justísimo, como el diluvio, un castigo justo, pero no lo hizo. ¿Y no lo hizo por qué? Por amor. Y ese es el Dios que hoy nos pide total confianza hacia Él. Que Dios los bendiga y nos vemos en la oración.